Imagina esto. Estás en medio de un vasto océano, en un pequeño bote que se balancea suavemente en la noche silenciosa. A tu alrededor, el mar está completamente oscuro. Solo la pálida luz de la luna brilla en la superficie y el sonido constante de las olas golpeando el casco llena el aire. De repente, el bote tiembla violentamente, como si hubiera chocado con algo enorme bajo las profundidades. Contienes la respiración, escuchando, pero todo lo que oyes es un escalofriante silencio. Entonces, emerge una sombra, tan enorme que borra el reflejo de la luna. Se desliza lentamente bajo ti, pesada, deliberada, haciendo que tu corazón se detenga por un instante. De la oscuridad, algo se eleva, una mandíbula colosal. Dientes tan largos como la mano de un hombre adulto, afilados como dagas, perfectamente alineados en una simetría mortal. Esta criatura no se parece a nada que hayas visto en libros, ni en televisión. Algunos dirían que es solo imaginación. Otros susurran que es el fantasma de un depredador que una vez gobernó los mares hace millones de años. Megalodón, el tiburón gigante, el asesino más aterrador que la Tierra haya producido. La pregunta es, ¿realmente desapareció o podría seguir acechando en algún lugar, escondido en el abismo al que ningún humano ha llegado jamás? En este video vamos a buscar la verdad. A través de fósiles colosales, relatos aterradores de pescadores y misterios no resueltos del océano profundo. Y al final tendrás que responder por ti mismo, ¿Megalodón, extinto o aún nadando allá afuera justo bajo nuestros pies? Si el gran tiburón blanco actual es el fantasma que atormenta a los marineros, entonces el megalodón fue una vez la pesadilla primordial de todo el océano. Pero Megalodón no es solo un nombre para asustar a los niños, es un expediente paleontológico repartido por continentes, con miles de dientes fósiles gigantes, pistas frescas dejadas por el pasado. Primero, ubiquémoslo en la línea de tiempo. El megalodón apareció durante el período Mioceno, hace aproximadamente 23 millones de años, y desapareció a finales del Plioceno, alrededor de 3.6 a 2.6 millones de años atrás. Durante más de 20 millones de años, reinó como el depredador máximo de los mares cálidos, desde aguas costeras poco profundas hasta plataformas continentales más profundas, una especie con distribución casi global. En cuanto a su nombre científico, encontrarás varias versiones. Alguna vez fue clasificado como Carcharodon megalodon y a veces vinculado a la familia del gran tiburón blanco, Carcharodon, pero la taxonomía moderna lo ubica con más frecuencia en el género Otodus megalodon. Ahora, a la parte que lo hizo legendario, su tamaño. Estimaciones conservadoras sugieren una longitud de 15 a 18 metros. Algunos modelos más audaces van más allá, pero la mayoría de los científicos coincide en que el máximo rondaba los 18 metros. ¿Y su peso? Entre 30 y 60 toneladas dependiendo de la forma del cuerpo. Para imaginarlo, de 2 a 3 veces más pesado que el mayor tiburón blanco jamás registrado. Luego, por supuesto, sus mandíbulas, una obra maestra de destrucción. Cada diente triangular podía medir 15 a 18 centímetros, grueso, ancho, con bordes cerrados tan afilados como una sierra eléctrica diseñado perfectamente para cortar piel gruesa, grasa densa y romper costillas. Sus mandíbulas podían contener de 5 a 7 filas de dientes activos o de reemplazo, totalizando entre 250 y 300, siempre listos para rotar hacia adelante como una cinta transportadora de muerte. ¿La fuerza de mordida? Suficiente para helar la sangre. Simulaciones biomecánicas sugieren más de 100.000 newtons, con algunos estudios que estiman hasta 180.000 newtons de 3 a 5 veces la fuerza de mordida de un gran tiburón blanco. Eso es lo bastante fuerte como para aplastar el cráneo de una foca gigante o romper las costillas de una ballena antigua de un solo golpe. Su enorme apertura y amplitud de mandíbula le permitían engullir grandes porciones de presa, con una sola mordida causando pérdida de sangre catastrófica y shock. ¿Y qué comía? La evidencia está tallada directamente en los huesos de sus presas. Huesos fosilizados de ballenas muestran marcas de corte triangulares, con una separación que coincide con los dientes del megalodón. Algunos huesos incluso muestran mordidas repetidas, una estrategia para inutilizar las aletas caudales de la presa, impidiendo su escape, antes de moverse a atacar zonas de alta energía como la espalda rica en grasa o los órganos internos. En resumen, el megalodón era un asesino especializado de mamíferos marinos, apuntando a criaturas a una escala que otros depredadores solo podían soñar.
Y no solo era poderoso, también era ecológicamente inteligente. Se han encontrado viveros fósiles llenos de dientes juveniles en bahías cálidas y poco profundas, guarderías naturales donde los jóvenes megalodones podían crecer seguros, con comida abundante y menos amenazas. Esta estrategia refleja la de muchos tiburones lamniformes modernos: producir menos crías, invertir en un crecimiento rápido, pero alcanzar la madurez tarde. También revela una debilidad fatal: una baja tasa reproductiva que podría volverse crítica si el entorno cambiaba. Y si preguntas cómo sabemos que el megalodón realmente existió, la respuesta yace bajo nuestros pies, encerrada en piedra y tierra. No en mitos, no en rumores, sino en evidencia concreta dispersa por todo el mundo, desde América del Norte y del Sur hasta Europa, África, pasando por Japón, Filipinas e Indonesia. Incluso en regiones que hoy son tierra firme, pero que alguna vez fueron mares poco profundos. Y lo que hemos descubierto allí es escalofriante. 1. Dientes gigantes, la evidencia más obvia. El megalodón, como todos los tiburones, tenía un esqueleto hecho de cartílago que fosiliza mal. Pero tenía una debilidad: sus dientes, y son estos enormes dientes fosilizados, cientos, incluso miles de ellos, los que se erigen como la prueba más clara. Triangulares en forma, con bordes cerrados y alcanzando longitudes de hasta 18 centímetros, 3 o 4 veces más grandes que los dientes del gran blanco más grande. Imagina un diente del tamaño de la mano de un adulto. Eso no es algo que quisieras ver viniendo hacia ti a 40 kilómetros por hora. Muchos dientes siguen afilados, apenas desgastados, lo que muestra que fueron desprendidos mientras el tiburón estaba vivo, durante su reemplazo natural de dientes. Los tiburones modernos pierden y reemplazan dientes constantemente, y el megalodón pudo haber perdido decenas de miles durante su vida. Gracias a eso, hoy tenemos un tesoro arqueológico esparcido por playas y fondos marinos en todo el mundo. Algunos dientes incluso muestran patrones de desgaste inusuales, señales de que una vez se hundieron en huesos de ballenas, rasparon y luego se soltaron. Estos no son solo fósiles, son cicatrices de una cacería congeladas en el tiempo por millones de años. 2. Marcas de mordida en huesos antiguos de ballena. Si los dientes son bisturís, entonces los fósiles de ballenas son la mesa de operaciones, y en esos huesos las marcas son tan claras como la luz del día. Costillas y vértebras de ballenas del Plioceno tienen profundas hendiduras triangulares que coinciden perfectamente con los dientes del megalodón. En algunos casos, las mordidas penetran hasta la médula, prueba de una mordida de una potencia inimaginable. En Perú se encontró un cráneo de ballena con enormes heridas perforantes, marcas de dientes incrustadas directamente en el hueso, un golpe fatal a la cabeza. Tales daños son imposibles de atribuir al gran blanco. Solo un depredador era lo suficientemente grande y fuerte: el megalodón. 3. Esqueletos parciales revelan su tamaño. Ocasionalmente, se han desenterrado fragmentos raros de cartílago fosilizado, mandíbulas, vértebras. Estos permiten a los científicos reconstruir la estructura corporal del megalodón. En Bélgica, se desenterró una columna vertebral casi completa de 150 discos, cada uno de hasta 15 centímetros de ancho. Cuando fue reconstruido, se estimó que el tiburón medía de 9 a 10 metros de largo, y eso era solo un juvenil. Los adultos habrían sido mucho, mucho más grandes. 4. Guarderías, el secreto de los hijos del gigante. Uno de los descubrimientos más fascinantes: guarderías de megalodón. En Panamá, el Caribe y España, los investigadores encontraron densos cúmulos de dientes más pequeños de megalodón. Esto sugiere que, al igual que los tiburones modernos, el megalodón daba a luz en bahías cálidas y poco profundas, refugios seguros con menos depredadores y abundante comida. Pero piensa en esto: si las crías ya medían de 2 a 3 metros al nacer, entonces, ¿qué tan gigantesca debía ser la madre para cargar y dar a luz semejante descendencia titánica? ¿Y qué tan ricas debieron ser las antiguas aguas para sustentar a estos colosales recién nacidos? 5. Rastros alrededor del mundo. El legado del megalodón no está confinado a los museos. Se han descubierto sus dientes en playas, sitios de construcción e incluso en lechos de ríos secos. Frente a la costa de Carolina del Norte, los buzos llaman a las aguas cerca del Cabo Miedo una mina de oro del megalodón, porque allí se encuentran dientes fosilizados en cantidades extraordinarias. Esto prueba una cosa: el megalodón no dominó un solo mar. Gobernó los océanos de todo el mundo. Los mares del Mioceno y el Plioceno fueron verdaderamente el reino de este tiburón gigante.
Desde dientes hasta huesos de ballena, vértebras e incluso viveros, toda la evidencia forma una verdad innegable: el megalodón fue real. Vivió, cazó, dio a luz en nuestros océanos y dejó marcas grabadas en la corteza terrestre, susurros de un mar antiguo. Pero esto nos lleva a una pregunta mayor. Si tenemos tanta evidencia de que prosperó, ¿por qué desapareció? El megalodón, depredador máximo de los mares durante millones de años, y luego, hace unos 2.6 millones de años, desapareció, extinto. Los científicos han propuesto muchas teorías, y lo más probable es que la verdad no sea una sola causa, sino una cascada de golpes, cada uno debilitando el reinado del gigante hasta que ya no pudo sobrevivir. Primer gran factor: el cambio climático global. Hace alrededor de 3 millones de años, la Tierra entró en una edad de hielo. Las temperaturas cayeron, el hielo polar se expandió, el nivel del mar descendió. Las aguas costeras cálidas y poco profundas, los terrenos de caza y reproducción favoritos del megalodón, comenzaron a desaparecer. Las presas se volvieron más escasas. Ahora imagina, una criatura que necesitaba consumir cientos de kilogramos de carne de ballena cada día. A medida que los océanos se volvieron más hostiles y la comida más escasa, comenzaron a aparecer grietas en el imperio del megalodón. Al mismo tiempo, las ballenas modernas estaban evolucionando. Más pequeñas, más rápidas, más inteligentes y, lo más crucial, comenzaron a migrar largas distancias con las estaciones. Para el megalodón, que dependía de la fuerza bruta y tácticas de emboscada, estas presas en constante movimiento se volvieron mucho más difíciles de atrapar. Algunos científicos sugieren que la aparición de ballenas dentadas, como los primeros cachalotes, equipados con ecolocalización y que cazaban en manadas, incluso pudo representar una nueva clase de amenaza, una presión inversa contra el gran tiburón. A esto se suma el surgimiento de nuevos depredadores. Durante esa misma era, otro tiburón comenzaba a prosperar, uno que algún día dominaría los mares, el gran blanco Carcharodon carcharias. Mucho más pequeño, de solo 5 a 6 metros de largo, pero el tiburón blanco es ágil, caza en grupo y se adapta bien a aguas frías. A medida que el megalodón se debilitaba gradualmente, los grandes blancos y otros depredadores ocuparon rápidamente su lugar en la cadena alimenticia. En otras palabras, el megalodón fue destronado por una nueva generación justo en su propio territorio oceánico. Un gigante como el megalodón necesitaba un ecosistema gigante para sostenerse, pero cuando el entorno cambió, su propio tamaño se convirtió en una carga. Sin suficiente alimento, los gigantes son siempre los primeros en caer, y el megalodón, aunque rey de los mares, no pudo escapar de esta dura ley. ¿Pero realmente ha desaparecido por completo? Acabamos de repasar las hipótesis científicas sobre la extinción del megalodón. Pero hay una pregunta que persiste en muchos: ¿realmente este tiburón gigante desapareció por completo? ¿O aún nada allá afuera en la oscuridad de los océanos profundos que siguen sin explorarse? 1. El océano, un escondite vasto. Primero, recuerda esto: más del 80% de los océanos de la Tierra nunca han sido explorados por humanos. Existen lugares oscuros y profundos, como la fosa de las Marianas o fosas oceánicas a decenas de kilómetros bajo la superficie, donde incluso los submarinos más avanzados apenas han tocado los bordes. En un entorno tan vasto y misterioso, la idea de que una criatura gigante pueda permanecer oculta durante millones de años puede sonar increíble, pero no es en absoluto imposible. 2. Relatos aterradores de pescadores. En todo el mundo, especialmente a lo largo del Pacífico y el Índico, muchos pescadores han reportado encuentros con tiburones tan grandes como un barco. En Filipinas se han dado reportes de monstruos marinos de más de 15 metros de largo que aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. En Sudáfrica, alguna vez circularon rumores de sombras gigantescas siguiendo grupos de ballenas jorobadas, sombras tan grandes que bloqueaban la superficie del mar. Sean ciertos o no, estos relatos han alimentado la sospecha de que el megalodón nunca abandonó realmente los océanos. 3. El submarino y el sonar misterioso. En 2013, un buque de investigación frente a la costa de Sudáfrica registró señales de sonar de un objeto submarino estimado en más de 20 metros de largo. Extrañamente, este objeto tenía una forma corporal similar a la de un tiburón, pero su tamaño superaba con creces al de cualquier especie de tiburón moderno conocida. Esta grabación de sonar se convirtió rápidamente en el centro de la controversia. ¿Era evidencia de un megalodón viviente o solo una ballena malinterpretada? 4. Carcasas extrañas varadas en la costa.
Más de una vez se han encontrado restos en descomposición de criaturas gigantes en playas tan deteriorados que era imposible identificarlos. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1958, frente a la costa de Taiwán, cuando pescadores descubrieron una enorme masa de carne de más de 15 metros de largo, con una estructura que recordaba a la de un tiburón. Sin embargo, tras el análisis, los expertos no pudieron determinar con certeza a qué especie pertenecía. Estos descubrimientos solo han hecho que la hipótesis de un tiburón gigante sobreviviente sea aún más intrigante. En la era de Internet, innumerables videos de monstruos marinos gigantes han circulado en línea. Algunos muestran sombras de decenas de metros nadando bajo cruceros. Otros, captados por cámaras submarinas, muestran un tiburón gigante deslizándose cerca. Se sospecha que la mayoría de estos videos están editados o exagerados. Aún así, algunos logran sembrar la inquietante pregunta en la mente de los espectadores: ¿qué fue exactamente lo que vimos? Los defensores de esta teoría argumentan, si el tiburón de Groenlandia puede vivir hasta 400 años bajo el helado ártico, entonces, ¿por qué no podría una especie como el megalodón sobrevivir retirándose a aguas más profundas? Otros tiburones gigantes que se creían extintos, como el tiburón con volantes o el tiburón duende, finalmente fueron encontrados vivos. Esto demuestra que la naturaleza puede guardar secretos mucho mejor de lo que imaginamos. Pero si realmente aún existe, ¿por qué nunca hemos encontrado evidencia definitiva? Podría ser que el megalodón haya evolucionado, cambiado su comportamiento y se haya convertido en un fantasma del océano que la humanidad nunca verá por completo. En la siguiente sección, descifraremos por qué tantas personas creen que el megalodón nunca desapareció y si esa creencia puede sostenerse frente a la evidencia científica moderna. Hemos escuchado historias dramáticas de sombras gigantes bajo el mar, lecturas de sonar misteriosas, cadáveres flotantes y videos controvertidos. Pero la ciencia siempre exige evidencia clara, y los propios investigadores han presentado argumentos sólidos de que el megalodón está, de hecho, extinto. Primero, todos los fósiles de dientes de megalodón descubiertos tienen al menos 2.6 millones de años. Si el megalodón hubiera sobrevivido hasta la actualidad, ciertamente habríamos encontrado dientes o fósiles óseos en capas geológicas más jóvenes, pero no existen. Los paleontólogos consideran esto como la prueba más fuerte de su desaparición total. El megalodón pudo haber alcanzado más de 18 metros de largo, pesar hasta 60 toneladas y necesitar consumir cientos de kilogramos de carne de ballena cada día para sobrevivir. Con una demanda de energía tan enorme, si aún existiera, los ecosistemas actuales mostrarían señales, cadáveres de ballenas mordidas, desequilibrios en la cadena alimenticia, o al menos ataques misteriosos a gran escala. Pero hasta ahora, todo lo que hemos observado puede explicarse por depredadores modernos de gran tamaño, como los tiburones blancos o los cachalotes. En los últimos años, la ciencia ha ganado una herramienta poderosa, el ADN ambiental eDNA. Simplemente recolectando muestras de agua de mar, los científicos pueden analizar y detectar rastros de ADN de cientos de especies que habitan la zona. Las investigaciones de eDNA en los océanos, tanto en aguas poco profundas como en las profundidades, nunca han registrado un solo rastro perteneciente al megalodón. Si una especie tan gigante aún existiera, el eDNA casi con certeza la habría detectado. Muchos videos virales, lecturas de sonar misteriosas y cadáveres arrastrados a la costa, al ser analizados cuidadosamente, la mayoría tienen explicaciones razonables. Los videos suelen atribuirse a efectos de luz, ángulos de cámara o manipulación digital. Las señales de sonar extrañas pueden ser en realidad ballenas, hielo a la deriva o errores del equipo. Los enormes cadáveres en la orilla generalmente resultan ser ballenas en descomposición, deformadas por el proceso de descomposición. En otras palabras, ninguna evidencia ha resistido un escrutinio científico riguroso. Los biólogos argumentan que el tamaño masivo del megalodón, alguna vez su mayor ventaja, fue precisamente la razón por la que no pudo sobrevivir cuando el entorno cambió. Mientras que el tiburón blanco, más pequeño y ágil, puede cazar una amplia variedad de presas, el megalodón dependía casi por completo de ballenas grandes. Cuando esta fuente de alimento disminuyó, el megalodón no tuvo oportunidad de evolucionar lo suficientemente rápido para adaptarse. Y sin embargo, un hecho innegable permanece: hemos explorado menos del 20% del océano. Entonces, ¿podría ser que en el 80% restante, dentro de esos abismos oscuros, aún se esconda un colosal secreto? Si algún día la humanidad realmente descubriera un megalodón vivo, ¿qué ocurriría?
Primero, la existencia del megalodón derrumbaría completamente teorías de evolución y paleontología. Durante mucho tiempo hemos creído que esta especie desapareció hace 2.6 millones de años. Pero si aún existe, eso significaría que muchas otras especies que se creían extintas también podrían estar vivas allá afuera. El mismo concepto de extinción tendría que ser reescrito, y eso abriría una nueva era, la era de la búsqueda de fantasmas antiguos dentro de los océanos. Un megalodón adulto necesitaría cientos de kilogramos de carne de ballena por día para sobrevivir. Si todavía existieran en cantidad, los ecosistemas marinos actuales estarían gravemente afectados. Las poblaciones de ballenas, ya de por sí frágiles, podrían enfrentar un declive aún mayor. El gran tiburón blanco, ahora en la cima de la cadena de depredadores, tendría que ceder su trono a un verdadero señor de los mares. Esto podría desencadenar reacciones en cadena en todo el ecosistema oceánico. Imagina un tiburón de 18 metros de largo, 60 toneladas de peso, capaz de destrozar un barco pesquero de un solo mordisco. Si el megalodón aún viviera, las regiones de aguas profundas, donde los humanos recolectan mariscos o transportan mercancías, podrían convertirse en zonas de peligro. El transporte marítimo, el turismo marino e incluso el ámbito militar tendrían que replantearse. ¿Cómo evitamos encuentros con un gigante incontrolable? Pero más allá del miedo, también habría una inmensa oportunidad. Una muestra de ADN del megalodón podría revelar secretos sin precedentes sobre la evolución, la biología marina y la adaptabilidad. Dentro de ella, podríamos encontrar mecanismos milagrosos de supervivencia, la capacidad de resistir la presión, combatir enfermedades e incluso inspirar nuevos tratamientos en la medicina. Así como alguna vez aprendimos de los tiburones sobre sus poderosos sistemas inmunológicos, el megalodón podría aportar regalos invaluables a la ciencia. Para el público, el megalodón se convertiría instantáneamente en un símbolo de asombro y miedo primitivo. Películas como Megalodón, antes pura ficción, se volverían realidad. La humanidad tendría que enfrentarse a la pregunta: ¿somos realmente los gobernantes de la Tierra o simplemente pequeñas criaturas compartiendo el planeta con monstruos antiguos fuera de nuestro control? Hemos recorrido una historia dramática, desde fósiles gigantes, folclore y lecturas de sonar misteriosas, hasta hipótesis científicas e imaginación. ¿Y si el megalodón aún está vivo? La ciencia tradicional nos dice: el megalodón ha estado extinto por millones de años. Sin embargo, en lo más profundo de la mente humana permanece una pregunta insaciable. Si el océano aún guarda un secreto, ¿cuál es ese secreto? En esas profundidades oscuras donde nunca llega la luz, donde la presión puede aplastar el acero, ¿podría un gigante seguir nadando en silencio, habiendo sobrevivido millones de años de evolución? Y tal vez es esta misma incertidumbre la que hace que el océano sea tan fascinante. Porque dentro de la oscuridad infinita yacen preguntas sin respuesta, y con cada viaje al mar, la humanidad se acerca un paso más a la verdad. Cuando mires hacia la superficie tranquila del océano, tal vez, bajo miles de metros de agua, un ojo colosal aún te esté observando.